imponga esa adoración a la fuerza, lo que hoy conocemos como una nación bajo Dios, cuando en realidad, cuando Thomas Jefferson firmó el Acta de Independencia de Estados Unidos en el año 1776, nunca declaró en esa Acta de Independencia que Estados Unidos era una nación bajo Dios. ¿No es de locos, hermanos? Es que Estados Unidos fue declarada como una nación cristiana porque fue establecida como una república laica, es decir, una nación sin Dios. ¿Verdad, hermanos? Es de locos, porque ahora pareciera ser que decir que una nación está bajo Dios es algo bueno, es algo cristiano, cuando no es cristiano en lo absoluto. Y de hecho, miremos que la declaración de decir que Estados Unidos es una nación bajo Dios nunca vino de los padres fundadores de Estados Unidos, sino que vino de una secta masónica de la Iglesia Católica llamada los Caballeros de Colón, quienes se inventaron un juramento a la bandera donde se decía que Estados Unidos es una nación bajo Dios. Y eso es lo que se está celebrando ahora, en mayo 17 del 2026. En realidad se está celebrando la declaración masónica de los Caballeros de Colón de que Estados Unidos es una nación bajo Dios. No se está celebrando en realidad la institución del Acta de Independencia redactada por Thomas Jefferson, donde cada persona tiene derecho a adorar al Dios que mejor crea para esa persona, que es Dios. Nunca se dijo en esa acta que Estados Unidos es una nación bajo Dios, sobre todo cuando ese Dios es la Trinidad, ¿verdad? Y hay ahora la introducción de un tercer Dios inexistente en la divinidad, que ahora es defendido por el Estado, y tú vas a tener que hacerle oraciones a ese Dios, o de lo contrario vas a recibir la persecución del gobierno. Miremos esto, hermanos, que Juan el Bautista no sabía quién era el Mesías y no podía saberlo, porque él nunca había visto a Jesús con sus propios ojos. ¿Cómo lo reconoció entonces, verdad? Leamos en Juan capítulo 1 versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si Jesús bautiza con el Espíritu Santo, ¿por qué tú aún te bautizas con agua? ¿No será porque tú recibes un cristianismo masónico y no lo sabes? Ahora yo pregunto, ¿quién es ese que le dijo a Juan el Bautista eso de sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo? ¿Quién le dijo eso a Juan el Bautista? ¿Verdad, hermanos? ¿Será que fue un ángel? La respuesta es un rotundo no. Quien le dijo eso a Juan el Bautista fue Jesús mismo, pero no fue Jesús en carne y hueso, ¿verdad? Se lo dijo el Jesús divino, o como es conocido en el Viejo Testamento, Jehová de los ejércitos, o como también en otros versículos es descrito, como el ángel del Señor. Este fue quien le dijo a Juan el Bautista cómo reconocer al Mesías, porque Juan el Bautista declara que él nunca lo había visto, que no lo conocía. Y aquí se nos revela algo importante. Solo puede dar testimonio aquella persona que es testigo presencial de un evento, o cuando algo está profetizado y luego se cumple. Ese cumplimiento de la profecía también es un testimonio. Así que Juan el Bautista podía dar testimonio de que Jesús era el Mesías, porque él tenía la profecía, ¿verdad? Cuando veas a aquel en el cual desciende el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y eso se cumplió, porque Juan entonces vio el Espíritu de Dios descender sobre Jesús en forma corporal como de paloma, de manera de que Juan podía dar testimonio de que Jesús era el Mesías. Leamos en Juan capítulo 5 versículo 33.
vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Es decir, ahí tenemos la confirmación que lo que Juan dijo era verdad. Jesús mismo reconoce que él es el Mesías, Jesús de carne y hueso, ¿verdad? Sin embargo, Juan recibió el testimonio del Jesús divino, del Jehová de los ejércitos, del ángel del Señor, de que ese Jesús que él vería, sobre el que descendería el Espíritu de Dios, ese era el Hijo unigénito de Dios. De esa forma entendemos que nadie da testimonio de algo que no ve ni oye, ¿verdad, hermanos? Y aquí vemos al Espíritu de verdad, es decir, vemos a Jesús en forma divina hablando con Juan el Bautista, diciéndole y explicándole cómo reconocer al Mesías para que él pudiera revelarlo a todos los otros discípulos y a las personas que estaban ahí también bautizándose en agua con Juan el Bautista. Esto es también lo que vemos repetirse luego con los apóstoles, cuando Jesús, ahora en forma humana, les advierte que de nuevo vendría a él en forma divina a dar testimonio de Jesús en forma humana. Y leamos en Juan capítulo 15 versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El punto claro es este: nadie puede dar testimonio de lo que no vio ni escuchó. Y una cosa es dar testimonio y otra es recibir testimonio, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros tenemos a muchos de estos cristianos falsos profetas hoy en día que han recibido testimonio, sí, pero no pueden dar testimonio, ¿verdad? ¿Quiénes son los únicos que pueden dar testimonio? Son los que vieron y oyeron, solamente esos. En este caso, Juan el Bautista pudo dar testimonio de que Jesús era el Mesías porque él vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma. Y luego también oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, ¿verdad? De manera de que Juan el Bautista pudo dar testimonio. Así que si existiera un tercer Dios, nosotros tendríamos que ver quién fue ese que vio y oyó, ¿verdad? Y resulta que no aparece en la Biblia nadie, ni un apóstol, ni Juan el Bautista, ni una voz del cielo, que declare: aquí está el tercer Dios, Espíritu Santo, ¿verdad? No hay por ningún lado semejante testimonio de que alguien haya visto u oído sobre la existencia de un tercer Dios. Algo así como un testigo presencial de los eventos. No hay absolutamente ningún tipo de situación donde alguien pueda dar testimonio o donde hayan testigos presenciales. Aunque muchos dicen que vieron al tercer Dios descender en forma corporal como de paloma, y que ese sería el testimonio, ¿verdad? Sin embargo, la palabra es bastante clara, que ese espíritu que desciende en forma de paloma no viene de un tercer Dios, sino que es el Espíritu del Padre. Leamos en Juan capítulo 15 versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Luego los discípulos también vieron y oyeron, y por eso también pueden dar testimonio de Jesús. ¿Verdad, hermanos? Leamos en Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el testimonio del apóstol Juan. Miremos que él dice: esto que yo he visto y que he oído es lo que te estoy contando. Y nuestra comunión es con la Trinidad. ¡Plop! No, ¿verdad que no, hermanos? Los apóstoles no fueron jamás testigos vivientes de la tal Trinidad o de un tercer Dios, Espíritu Santo. Ni lo vieron ni lo escucharon. Jesús jamás habló con la Trinidad, ni mucho menos con un tercer Dios llamado Espíritu Santo.
Jesús siempre habló y le oró al Padre. De hecho, ninguno de los apóstoles menciona jamás a la Trinidad. Es decir, que los apóstoles no dan absolutamente ni un solo testimonio sobre la Trinidad. Pero el apóstol Juan dice, nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. Es decir, ¿dónde está el tercer Dios? No existe, ¿verdad, hermanos? Porque no hay comunión con ese tercer Dios. Y porque ninguno de los apóstoles lo vio o lo escuchó. Porque recordemos que al Padre lo escucharon cuando dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, ¿verdad? Y el apóstol Juan dice claramente, lo que hemos visto y hemos oído, eso es lo que te vamos a contar y anunciar. Leamos en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces vemos también aquí a Lucas diciendo, mira, esto que estoy narrando nos lo enseñaron aquellos que lo vieron con sus propios ojos. Es decir, que las palabras de Lucas son testimonio viviente del Padre y del Hijo. Pero cuando nosotros vamos a un púlpito evangélico, es frecuente escuchar que el pastor dice, sube aquí al púlpito, hermana o hermano, ven a dar tu testimonio. ¡Plop! ¿Qué pepinos es esa gran mentira? Que un tal perencejo viene a dar testimonio. No, tú no vienes a dar testimonio de nada, porque tú no viste ni oíste nada. Por eso tú no sabes nada de nada. Y así se la pasan estos evangélicos diciendo, oh, aquí vengo yo a dar testimonio de que el Espíritu Santo me sanó. Plop, ¿qué vas a saber tú quién te sanó? Si ni siquiera recibes el testimonio de los apóstoles, que fueron los que sí vieron y oyeron. Entonces, ¿quiénes son estos supuestos líderes de la cristiandad que vienen a decirnos que María subió al cielo libre de pecado, si quienes vieron y oyeron nada dijeron de tal asunto? ¿Quiénes son estos líderes del cristianismo masónico que vienen a hablarnos de trinidades y de terceras deidades? ¿Qué pepinos me importa tu cristianismo gubernamental que se inventa falsos días de reposo, falsas trinidades, falsas sanaciones? Y tú que vienes a decirme que viste una aparición, que sentiste que te abrazaron, que sentiste un amor intenso y bla, bla, bla. Yo a ti no te creo nada. Yo solo le creo a los que vieron y oyeron. A nadie más le creo, porque dice Jesús que solo el que vio y escuchó, ese solamente puede dar testimonio, ¿verdad, hermanos? Es como obvio. Pero ahora el pastor evangélico dice que este pasaje de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, tiene que ver con la familia. Mira, Cusatón menciona al Padre y al Hijo, o sea que hay que restaurar la familia. ¡Plop! Y ahí están pintados los evangélicos, tergiversándolo todo, sacando todo fuera de contexto, ¿verdad, hermanos? Pero vamos a tolerar la idea de que aquí se habla de la familia. Nosotros ya sabemos bien que la verdadera familia